Buenas gente, ¿cómo están? Estamos de regreso otra vez aquí en el famoso podcast. ¿Cómo están familia, amigos, conocidos, jaboncitos? ¿Cómo están? ¿Cómo está don Juan? Otra vez aquí en este humilde podcast. Bien, la verdad, otra vez de estar contento otra vez de pues compartir un poquito de lo que uno sabe, ¿verdad? Y pues llevar a quien sea, aunque sean 5 personas que lo escuchen, pero para mí esas 5 personas valen mucho, la Valen verdad. oro. Entonces, qué decirles que otra vez estamos grabando en el estudio profesional. Estamos de regreso aquí. Todavía no con cámara, pero no se preocupen que sigue siendo a Pronto, nivel. pronto. Sí, es pronto y tal vez lo que repara el futuro, sea mejor. Entonces, no se preocupen que luego van a ver nuestras caras. Ya la mía la conocían, queda ver la de don Juan y el próximamente también que llegue don Felipe, que le hemos anunciado. Parecemos. Parecemos Cyberpunk, Sí, güey. parecemos a la gente pronunciando el famoso Cyberpunk. Ahorita nosotros en el podcast anterior, en los dos podcasts pasados hablamos de algo muy importante, que eran, bueno, la historia de dos juegos, hitos y puntos en la humanidad durante los 90 en la parte de lo que es hoy en día otro arte de entretenimiento, que son los videojuegos, de algo que marcó una época, un antes y un después, que fue un género, el nacimiento de un género con una programación diferente y un estilo de animación diferente que se venía viendo en diferentes marcas creadoras y desarrolladoras. ¿A qué nos referimos? Don Juan, ¿a qué Eh, nos referimos? Concretamente la saga de GTA, y para ir empezando un poco la historia resumida, porque el tema es realmente hasta qué punto, el podcast de hoy es hablar hasta qué punto un juego ya, digamos, sobrepasa esa delgada línea entre la violencia fantástica y ya se vuelve innecesario, que es un debate que bueno, ha estado en boca de todos desde, yo creo que desde muchos años Desde que se empezó con antes de que nosotros sí, naciéramos sí, inclusive. es correcto, que ya viene desde los famosos noventas. Y Es- bien dijo Juan, un exponente importante de esto es el famoso Grand Theft Auto 5. la saga en general. Sí, la saga en Sí, general, sí. y no solamente él, también otros exponentes que nacieron durante su generación o anterior, que fue el famoso Mortal Kombat, ya hablado en este canal, y el famoso, pero también muy polémico, Doom. En- Eh, sí, bueno, para hacer un poquito de reseña histórica que siempre nos gusta hacer acá, Rockstar Games tiene toda una serie, todo un proceso para lo que es la consolidación de empresa como tal. Nace por la idea de los hermanos Hauser, eran dos hermanos que trabajaban para la industria de la música, una industria totalmente diferente a lo que se suele pues abarcar o se suele ver como si fuera un videojuego. Pero ellos siempre tenían esa espina, ¿verdad? De, de algún día poder trabajar con, con videojuegos. En resumidas cuentas, en la firma discográfica que ellos trabajan, se abre una oportunidad cuando la firma, reitero, tiene la oportunidad de comprar un pequeño estudio que se llamaba DMA Designs o DMA Designs. Es una pequeña empresa de juegos que ya había trabajado en varios productos. Esta empresa se compra y los hermanos Hauser casi que por insistencia logran entrar como presidentes ejecutivos de DNA. Y es cuando ellos casi prácticamente con experiencia nula en la parte de los videojuegos, pues logran entrar a ese mundo y pueden pues dedicarse al mundo de los videojuegos. A finales de los 90, principios de los 2000, llega el primer juego de la saga Grand Theft Auto, GTA, un juego en una vista aérea. Era un juego que, digamos, como para que la gente lo entienda mejor, es como que si la cámara estuviera en un helicóptero y se viera hacia abajo, ¿verdad? Básicamente, esa era la premisa de la cámara. Un juego sencillo, en mecánicas, en historia. eh, pero bueno, es un juego es un juego que ya empieza para los conocedores de la saga GTA, ¿verdad? Que el GTA representa a todo lo políticamente incorrecto, ¿verdad? Que se puede hacer completamente en un a juego. todo a manos de Dan y Sam Hauser. Exactamente.
Pero bueno, el juego, como al tener como esa violencia fantasiosa y el hecho de que estaba programado en esa vista hacia arriba, los dos primeros títulos tal vez no causan tanta polémica. Mm, el juego que viene a cambiar el juego, nunca mejor dicho, El GTA, es no, el el GTA 3. El GTA 3 es el primer juego tipo sandbox, así se le considera a los juegos en los que uno tiene cierta libertad para hacer cosas, pero digamos, estás limitado por un mapa pequeño o por otras limitaciones Una especie técnicas. de mundo abierto primitivo. Exactamente. Es muy diferente al concepto de los juegos de mundo abierto. Eh, es un juego importante para la industria porque viene a sentar la base del 3D. Era un juego que ya era completamente en 3D y posteriormente el GTA es usado de referencia para poder llegar y programar otra serie de videojuegos por otra casa. Juegos que, por supuesto, es un juego que causa polémica, ya la violencia era más gráfica. eh, bueno, ya era un juego más realista, entonces, como hemos hablado en estos, Y tocaba temas serios en su ella narrativa. tocaba esos temas más serios, exactamente, sobre todo de... Y no solo, aprovechando también que Juan dijo la libertad de mundo abierto, de que un personaje o que el usuario pudiera navegar en el pequeño o vasto mundo que los desarrolladores han creado, sino también la libertad de ciertas acciones que uno podía realizar dentro del Correcto, juego. correcto. Que bien sus predecesores, el Grand Theft Auto 1 y el Grand Theft Auto 2, se alejaban de la mecánica que hoy en día se conoce el juego por principales razones de ser amo y señor de su destino, sin contar la existencia de Dios, hacer lo que uno quiera. Prácticamente no era así, era un juego de carreras obviamente, con una mecánica divertida y de destrucción. Pero ya después del segundo Era juego, lejos, el primero y el segundo son juegos lejos de lo que uno tiene hoy, como el concepto del GTA. El GTA, como digo, en GTA 3, este juego del 2001 es donde realmente pues se empieza a hablar del concepto de un GTA. Un año después saldría el que para mí es uno de los mejores de la saga, el GTA Vice City. GTA Vice City sí ya es un juego, ya empieza a estar en la lupa de la crítica como tal. con momentos muy, Es un mm, juego, a ver, muy fuertes, ya que cambiaron y también adaptaron en ese entonces, más que nada, durante otra vez la época de los 90, y la parte ya era los 2000, pero ya, digamos, ya 2002, era PlayStation. Lo que pasa es que, digamos, a ver, GTA Vice City fue más allá. GTA Vice City es, agarre usted todos los típicos estereotipos de los años 80 y mételos todos en un solo juego. Y a eso súmele una parodia de la película esta de Scarface, de la que sale Al Pacino. sí, sí, Tiene muchas inspiraciones, pero digamos, el juego estaba ya ambientada en esa época de era la tipo época del crimen de los 80 en Miami. La ciudad se llama Vice City por parodia, no por una cuestión de que no puedan poner típico ciudades. gángster que anda ahí en Eh, discotecas antes de las de antaño que eran Sí, sí, populares pero con el digamos, estilo. el juego te toca puntos críticos de la sociedad de los 80. Correcto. Un punto que el juego te deja ver muy en claro y nunca se esfuerza en disimular es el consumo de drogas, sobre todo la cocaína, que era la droga que estaba poniendo patas arriba a Miami en los Es 80. correcto. Hay temas de influencias de poder, de abogados corruptos, De mafia. de mafia, por supuesto, de personas de negocios que también hacen, no sé si te acordás de Avery Carrington, el que sale en GTA San Andreas El colochillo. no, ese es Ken Rosenberg, el abogado. Ah, Bueno, Avery Carrington, en resumen, es un hombre de negocios, un magnate que viene a Vice City a comprar y a hacer terrenos, pero utiliza al protagonista para poder coaccionar ser su partes. mediador prácticamente. Exacto, no un mediador precisamente, lo usa más que todo como, digámoslo de forma bonita, coaccionar a, a personas o intereses para poder pues, llevar a cabo sus negocios. Entonces ya es un juego Fuerte. ya es un juego fuerte, ya toca temáticas serias. Bueno, pues 2 años después saldría el que se considera el mejor El mejor título juego de la saga. Estamos hablando del Grand Theft Auto San Andreas. de San Andreas. Que ya tocaba Ya otros San temas Andreas, más sensibles. ya San Andreas toca temas muy sensibles. Principalmente el nos protagonismo situamos- es, bueno, como dijo Juan, nos
centramos en lo que es California, en una especie de Correcto. California, De una pero en California los suburbios. Más que nada en el sur de Los sí, Ángeles, por así exactamente. decirlo. Lo que se puede decir hoy Ujú. en día se dice como el Bronx, o diría mi abuelo, la parte de los de lugares donde está el verdadero ciudadano, que son los marginados o ciertas personas ahí de Sí, sí. el pueblo, y ahí Sí. donde se habita más, se habitaron la parte o la temática es alrededor de las famosas pandillas de afrodescendientes de ese entonces. Correcto. El juego, el juego tiene como tres temas que, digamos, se unen en uno y que es lo que forma la esencia del juego. Primero, la proliferación del rap de los años 90, lo que llamamos el rap Con de la vieja Pac, escuela. con Biggie y Exactamente, con con las Notorious pandillas Big, que ellos Snoop Dogg. traían. Correcto, exactamente. Las pandillas, que es el otro tema. Y el segundo fue La una ola de corrupción. racismo. No, no, sí, corrupción también puede entrar ahí por parte de los oficiales del Crash, pero digamos, el racismo que había pasado en los 90 por toda esta proliferación del rap y de las pandillas se recalca muy bien en el juego. Nunca se me va a olvidar una de las escenas que es cuando el oficial Tenpenny sale libre de sus cargos, entonces empieza a hacer como una serie de disturbios. Está inspirado directamente en un suceso real en Los Ángeles en los años 90. 4 policías ejercen abuso de poder de una persona afrodescendiente. Estos oficiales van a juicio y quedan libres sin ningún cargo. Entonces en Los Ángeles empieza una serie de disturbios que duraría 3 meses. Entonces es algo que a modo de parodia, que es como lo sabe hacer Rockstar, ¿verdad? Lo recalca ahí, pero tiene muy buena base Pero con de una narrativa original. totalmente fuerte. Y que en ese entonces la historia, aunque fuera fuerte, sí a uno es inmersiva. Es inmersiva, por supuesto. Entonces, prácticamente uno puede conocer los personajes, trascender con ellos, saber lo que está pasando y también entretenerse al mismo instante, que uno se va Correcto, correcto. creciendo, no solamente que es un personaje ficticio, sino también, o con un juego nada más programado, con el objetivo de entretener, sino que también conociendo la parte del arte y uno como ahora programador, diseñador y creador, uno dice, mira, ok, perfecto, ya uno empieza a pensar qué es el objetivo, qué es el mensaje que quiero mandar con esta pequeña canción. Correcto, correcto. Entonces ya empieza con eso, ya desde antes, pero eso fue como del 3 al Vice City, hay un crecimiento, pero del Vice City al San Andrés hay como la cúspide y ya después en adelante fue Hay un como el mejoramiento. choque. Hay un mejoramiento leve de lo que es la parte, lo que siempre damos, la parte gráfica y programación, porque básicamente, perdón, es el mismo motor gráfico, pero en la parte de cultura, de sociedad, que es una parte que siempre ha hecho hincapié Rockstar digamos, durante sus juegos, sí es donde realmente se ve un cambio, digamos, ya toca, digamos, tal vez pasamos de esa sociedad cliché que era el Vice City, ¿verdad? Ya pasamos a algo que está inspirado en un suceso real, en un movimiento cultural y social que realmente pasó en Estados Unidos. Eh, bueno, Y ya eh, después de ese tocamos uno de los mejores juegos a nivel de trama, porque en el anterior también había momentos humorísticos y todo, pero era como correcto. totalmente un balance perfecto a nivel de narrativa. Entramos al Grand Theft Auto 4, que ya las mejoras gráficas, De gráficas y de se, física, sobre sí, todo. El motor gráfico estaba muy bien se hecho. logra Ujú. visualizar bastante bien, que es un cambio de generación lo que adaptó Rockstar, pero en su trama, en sus personajes, no solamente en la programación y diseño cambió, sino también a nivel de trama, obviamente hicimos un cambio totalmente abrupto. Si hay momentos donde uno dice, mira, se puede pasar divertido y momentos de locura, y también la parte de que uno como usuario puede generar eso, lo puede hacer, pero la trama principal más el protagonista, por primera vez en la historia, que sería el Grand Theft Auto 4 y la expansión que era Grand Theft Auto 4 Aventuras en Liberty City, la ciudad de la libertad, que está ubicada en Nueva York, Es la no parodia de es la Nueva Nueva York. York Ujú. ficticia como lo hicieron como California, sino que sí es adaptada a Nueva York. Sí, sí es muy, lo que es el mapa de Liberty City, sí es muy acertado a nivel de localización con lo Correcto. que es con lo que es la Nueva York y la New Jersey, porque ahí abarcan las dos reales. El GTA 4 tiene algo que es, yo creo que la historia más realista de todos los GTA, porque Correcto. cuenta la historia de un inmigrante que se viene de Ruso. forma, es serbio, yo creo.
por los correos electrónicos Que se manda. sí, yo no sé si te acordás que en el GTA 4 para ir al internet había que ir a un café internet. Uno de los mensajes que recibe Nico, el protagonista, es sobre la mamá que dice que ya no habla serbio, entonces se entiende que es, digamos que es de la cultura Es por eslava, ahí, por ahí, por ahí. por esas partes exactamente. Pero sí tiene es la historia más cruda, de una historia De venganza, de, de, de de una, realidad. de una persona que fue a la guerra, que se va a Estados Unidos por una promesa de una vida mejor y pues en su camino pues y se experimenta una serie de cosas de Adrián que le pueden pasar a cualquiera, ¿verdad? De inmigrante. Yo siento, es un juego a veces hasta un tanto oscuro. Yo creo que a veces se pasa, sobre todo en la parte de que sí son muy duras las realidades. Para mí es para mí es el GTA con una trama más realista, Realista. exactamente. Eh, bueno, y no olvidemos de lado sus dos DLCs, que para mí, en mi gusto, son muy buenas. Segunda y tercera parte, que es de Los and Damned, de Ballad of Gay Tony. Y yo creo que a Adrián en lo personal le gusta mucho el de Los and Damned. Fue el De, que más, del GTA 4, el que más me enganché por la temática, porque, a ver, pongámoslo así. Como lo dije anteriormente, el GTA 4 y sus expansiones tocan las tres historias, la principal y las otras extra, que son grandes, o sea, no son expansiones, sino son historias completas, solamente que son, uno elige o juega las dos de un solo. Son historias crudas que hablan de temas de lo que es la relación en ese entonces, la vida, que uno dice, mira, la vida, nosotros los latinos dicen el sueño americano, pero la gente allá de América, que ya está jodida, allá por lo menos sí tienen la capacidad de conseguir armas legalmente, allá donde se crea de la hecho, parte de la droga, hay como ahí está una... la parte de pandillas Ujú. fuertes, de traición, de dolor y sufrimiento. Son temas, mecánicas Lo- crudas que sí, los dos DLCs siguen esa parte de lo que es las historias realistas. De hecho, en GTA se ve, en esos GTA, yo creo que en todos los tres, se ve, no hay el Ammunition, que es la tienda de armas, la parodia de tienda de armas de la saga de GTA, no existe porque hay como una parodia, un intento de... Entonces Adrián se acuerda que en esos GTA hay como una parodia, un intento de regular las armas, entonces las armas terminan vendiéndose en tiendas de mercado negro, bueno, toda una parodia al tema de las armas que está un poco sensible ahora en estos tiempos en Estados Unidos. Eh, bueno, pues salimos de ese universo del GTA 4 y volvemos a entrar al GTA más reciente que es el el GTA GTA 5, 5. que Este ha sido, después de la gran historia que se contó en el Grand Theft Auto 4, se puede decir que viniendo al GTA 5 se retomó lo que antaño era la parte de nivelar el asunto, que se cuente una historia en parte seria, ujú, de tener tintes negros, pero también de comedia, de rareza, y lo que hizo tal vez en una parte de como conocido a Grand Theft Auto, principalmente el Grand Theft Auto San Andreas, que tenía todo, a nivel de estructura narrativa lo tenía todo. Y la programación, obviamente hay que decir, en el Grand Theft Auto 5 aumentó, mejoró, no solamente la inteligencia artificial, que se aumentó a un nivel exorbitante. la inteligencia artificial de GTA 5 es una de las mejores que yo he visto, porque está al punto, la inteligencia artificial de GTA está tan completa que cuesta ver dos NPCs iguales, que pasaba en San Andrés, pues en San Andrés había una serie de NPCs y la IA los generaba, ¿verdad? Tengo entendido que GTA V tiene la capacidad de agarrar un NPC y generarlo, entonces nunca va a ser muy difícil encontrarte dos NPCs iguales. Entonces los avances y el grado, digamos, de conciencia que tienen los personajes, ¿verdad? O que tienen los mismos NPC, que incluso es algo que en Red Dead Redemption 2 se pulió más, que es el hecho de que los NPCs suelen hasta recordar acciones que uno hace, Es ¿verdad? correcto. Eh, bueno, un GTA diferente, un poco más, salimos ya de la trama seria, volvimos más una parodia de recesión económica que había en Estados Unidos en ese momento.
parodiando una sociedad un poco decadente, ¿verdad? También de lo que era pues Los Ángeles de esos años. Y bueno, pues eso es Algo que como... sí Ujú. resalto del 5 es que si recordamos que nosotros contamos que en el 4 hay una historia principal que es la Grand Theft Auto 4 y luego las aventuras de Liberty City, hubo dos juegos con tres diferentes protagonistas que en un momento llegaron a conocerse, a colusionar entre ellos, pero uno los puede jugar, pero independientemente. En Correcto, el ellos 5 nunca... se agarra y se crea la mecánica de poder de- intercambiar los y personajes que y estén usar los tres. involucrados directamente en la historia principal. Correcto. Porque en GTA 4 existe la famosa, la subtrama de los diamantes, que ahí es donde se cruzan, por así decirlo, los tres personajes, pero No directamente uno no los se usa. llegan a involucrar directamente, ¿verdad? Pues bueno, ya resumimos un poco lo que es la historia del GTA. El tema no solo del GTA, sino de los videojuegos en general es eh, violencia o no violencia. Es, es un tema un poco complicado porque, como decimos, en los años 80 el mayor símbolo de violencia, yo creo, en el entretenimiento, pues se veía en las películas, ¿verdad? Pero hoy en día los videojuegos siempre son blancos de la crítica, sobre todo la violencia, a tal punto de que llegan a ser culpados por De atrocidades que hoy en día la exactamente sociedad. que, o que tal vez no tiene la culpa. O sea, el juego tal vez... A ver, el tema de la violencia es un poco complicado. Yo siempre lo suelo abordar por el hecho de que, digamos, yo estoy de acuerdo con las tablas de calificación hasta cierto punto. Yo sí siento que, que, que se tiene que regular el hecho de los videojuegos, digamos. Ahí yo estoy de acuerdo de que no una persona a muy temprana edad no puede estar expuesto a cualquier tipo de juego. Yo siento que hay edades para aprender a disfrutar de diferentes tipos de juego. Se requiere un grado de madurez ahí Se para... requiere un grado de madurez y grado de criterio. No correcto. todos piensan igual. Ahí puedo agregar a lo que está diciendo Juan de que obviamente los tiempos en los que se lanza un juego y se crea una nueva temática influyen en lo que es la sociedad. Nosotros ya hemos hablado en este podcast, va a ser más corto que los anteriores, pero igual se quiere centralizar en los dos temas que fue la historia hace un ratito, la parte de la historia del Gran Theft Auto y lo que se viene generando. Es sumamente conocido, no hace mucho, digamos, de explicarse que ella se explica por sí sola su propia historia, Correcto. el Mortal Kombat, el Doom, y podemos seguir con la lista de varios juegos con temáticas tal vez que hoy en día ya son repetitivas, ya son conocidas, ya se conocen, pero lo que sí generaron en su momento, en la época en la que estaban y nacieron, y fue un boom, tal vez decirlo así, para las generaciones, no en adolescentes que nada más buscaban entretenimiento, o también los adultos o adultos jóvenes que buscaban entretenimiento, que como dice Juan, tenían la madurez mental para decir, es un juego, pierdo o gane, es un juego, Correcto. pero al final está esa pequeña barrera de la parte de... Todo depende también del contexto político y legislativo que pueda llegar a tener un país sobre lo que es el tema de los videojuegos. Cada país lo regula diferentemente Y las compañías también, como y bien las se compañías dijo son en el anterior reguladas podcast, también. Ujú. Nintendo, obviamente, ellos tienen su propia marca, sus propias mecánicas, su propio estilo. Véanlo, Mario, Kirby y la mayor parte de Eh, juegos de Nintendo Ujú. tienen una estética family friendly, o sea, para la familia, para los niños, para Correcto, crear algo que correcto. diga, poder seguir comprando sin la necesidad de estar acabado y que tanto niños como adolescentes como adultos puedan disfrutarlo. En cambio Es un otros, concepto diferente. En Nintendo siempre se ha tratado de llegar a la mayor cantidad de gente posible y es una compañía japonesa. Ellos tienen una... Es un concepto que se suele manejar en administración de empresas que se llama una cultura empresarial diferente a la que se maneja en Occidente. Ellos
quieren estar la medida de lo posible lejos de los problemas, entonces es por eso, bueno, ya hace un tiempo para acá eso ha cambiado un poco, pero digamos en los 90s y 2000s, sobre todo, sobre todo 90s, siempre se quiso mantener como fuera, ¿verdad? De ese radar, ¿verdad? De esa crítica y que no fuera involucrado. Volviendo al tema de la legislación, por ejemplo, como hablábamos en el anterior podcast de Doom, eh, de hecho Alemania lo prohibió y prohibió el Wolfenstein porque los dos Doom tenían referencias A la cultura nazi. a la cultura nazi y eso es algo que está Y muy el perseguido. Wolfenstein prácticamente era de matar nazis. Entonces, ¿cómo de la legislación antinazi que hay actualmente en Alemania, pues prohíbe eso? De hecho, una de las cosas que Bethesda prácticamente cuando se hicieron los nuevos Wolfenstein, ¿verdad? El New Order, el Old Blood, el New Colossus, todos esos, la simbología tiene que ser cambiada, los nombres de los personajes tienen que ser ficticios, te tiene que pasar una serie de cortes para que pueda ser vendido por Alemania. Es un tema, pues, un poco sensible. Prácticamente tuvieron que hacer 2 copias del juego, el original y el preparado para cualquier caso. Y el de la Alemania. La ventaja es que, digamos, si algún país, pues, por algún motivo restringe, pues la versión alemana, pues, les puede funcionar también. Algo Esas son también, formas de evitar, digamos, qué sé yo, por ejemplo, sanciones menores es cambiar contenido. Nintendo es pero una... ahí, sumando lo que hizo usted, Juan, Ujú. que tocó un punto bastante importante, que es la parte de censura, hablando de país como tal para la sociedad, porque bien sabemos que los que pueden sentarse detrás del poder tienen la capacidad de que, digamos, para la gente no vieja, que ya sabe lo que ya vivió, o la gente ya adulta que sabe lo que está pasando, sino la gente joven que es capaz de convencer y la más joven que es la capaz de educar. Correcto. En esas dos últimas son los donde se va a concentrar toda la parte de la corrección. Intentar que las personas, los jóvenes, los niños no accedan a ese contenido. Antes Sí, era más pero sencillo, a veces, pero ahora ahora ya no, no. porque existe internet, entonces siempre hay forma de encontrar las cosas Y y de antes, burlar controles, ¿verdad? aún así, con tanta censura, y antes también se lograba. Antes se lograba, era más difícil el proceso, pero antes se lograba. También hay una parte, digamos, que a veces el intentar regular, o a veces, digamos, la gente que intenta regular, más bien se pasa al otro lado y se vuelve más tóxica. Hay un ejemplo de una persona que hizo eso una vez, que yo creo que Adrián ya sabe quién es, que uno se lo toma a broma, que fue este famoso pastor José Girión con los Nintendos, ¿verdad? Es un video clásico, pero uno se lo toma a broma porque él claramente está exagerando las cosas, pero digamos, él en su mente, en su intención, pues arrastró un montón de gente, entonces, al punto de que varias compañías que él mencionó le decidieron un citatorio. Un citatorio es como una advertencia antes de un juicio, ¿verdad? Como si le vea, estás hablando mal, no queremos problemas, ¿verdad? Entonces, tal vez a veces el punto de querer defender algo, o digamos de estas personas que tal vez tienen la intención de alejar el contenido más sensible de las personas con más temprana edad, pues puede provocar totalmente lo contrario, ¿verdad? Eh, Anarquía. exacto. Una cosa que no se puede regular, por más que uno quiera, es algo psicológico, que para la psicología es básico, pero para la gente es un concepto que ha... Para gente sobre todo que no tiene conocimientos de psicología o que tal vez nunca ha trabajado en marketing, es un poco diferente. El ser humano a la que le prohíben algo, a la que le restringen algo, en vez de hacer caso, va su Va a curiosidad, su consumirlo, va a morbo, ser. ¿verdad? Eso ha provocado tiros en la culata muchas veces de organizaciones de padres o gubernamentales que intentan pues regular algo, ¿verdad? Entonces más bien la situación se sale de control. Básicamente, eh, hoy en día, pues siguen viendo muchas tablas de regulaciones. Hay países muy duros con los videojuegos. Australia es un país que censura por todo. Es casi una dictadura al entretenimiento. Es un tema muy complicado, muy complejo de entrar. Yo creo que estaríamos como 4 horas hablando de eso. Son temas que podemos resumir en ciertas palabras, pero
el mensaje puede ser un poco más claro si tocamos de este punto, que es, hoy en día los juegos son, y que le quede claro a cualquiera que esté escuchando este podcast, son ya considerados otro más de los entretenimientos. Y hoy en día, Es considerado actualmente una forma de arte y con todo lo que implica eso, ¿verdad? Em, lo que pasa es que, digamos, ok, así como hay polémica en los videojuegos, hay polémica en otras formas de arte. las Eh, películas antes las de su películas, tiempo y las pinturas antes de las su tiempo. pinturas antes del tiempo. Y bueno, pues vivimos en una... de no, y la música, Ah, claro. sobre todo en los años 80, la música siempre fue blanco de críticas del tema que Adrián y yo queremos traer pronto. Em, y pues, mm, digamos, el problema es, digamos, hoy tal vez a los videojuegos, como se les considera una forma de entretenimiento, eh, Se regula, se pero ya no hay regula forma de la exactamente, parte de pero cada vez controlarlo. el problema es que hoy enfrentamos, porque la verdad eh, es un tema sensible, pero lo que hoy se considera políticamente correcto, que hoy pues ofender a alguien es muy fácil. eh, no, el arte en general tiene que andar con más cuidado, pues eh, yo digo que estamos en una época difícil para lo que es el arte, porque tal vez porque el ser humano tal vez se le olvidó diferenciar de lo real de lo ficticio, lo que es entretenimiento, lo que es real. Entonces, actualmente hay una lucha en lo que es el arte para poder, pues, sacar algo, un videojuego, una película, una serie. Vea lo que Netflix adoptó unas políticas que no voy a decir para que no me funen, que bueno, ahora le está pasando factura. Netflix está ahora en una situación prácticamente de quiebra, ¿verdad? Y entonces empezaron a despedir a la gente que estaba fomentando este tipo de conductas porque se descubrió la verdadera cara de Netflix. Netflix lo estaba haciendo por dinero, prácticamente. Entonces, al despedir a este tipo de personas que promocionaban este tipo de conductas, este tipo de ideología política, pues se descubre, ¿verdad? La verdadera cara de Netflix. Prácticamente podemos decir que hoy en día la sociedad está muy quebrantada. Desde hace tiempo, y obviamente, y hay etapas en cada siglo, en cada década. Entonces, creo que podemos ir abarcando un poco más en decirles, vean, la sociedad está quebrantada, no se va a recuperar, pero no toda la culpa es o al entretenimiento, o a las películas, o a los juegos en este caso. Entonces es todo un círculo vicioso que va Problema, cambiando. una de las situaciones, vamos a hablar un poco de este tema, lo que haremos abarcar con la mejor intención posible, eh, es el hecho, digamos, de que ya la situación de estas nuevas políticas, de este nuevo progresismo, eh, ya está fuera de control. O sea, la izquierda adoptó el progresismo, entonces ya es una forma de política dentro sobre todo de los países de corte democrático. eh, ya se sale de control, ya ni siquiera la misma política soporta algunas cosas, ¿verdad? Del progresismo, entonces eh, Y también algo que hay que resaltar, que es un tema importante y el que yo quería llegar más que nada con este mensaje o este tema que estamos hablando es que hoy en día, también al igual con muchas cosas, como venimos repitiendo y repitiendo, de hace tiempo se le da la culpa a los juegos de, de muchas cosas o acontecimientos que han pasado alrededor de la historia, pero bien se ha dicho, los juegos son una base de entretenimiento, nacieron como un entretenimiento y hoy en día han crecido a convertirse hasta algo más. Siempre fue un trabajo, siempre fue y ahora un arte, entonces algo que apasiona. Al final, el producto y el mensaje, el objetivo que se quiere crear, bueno, el desarrollador, el programador, el creador, lo da a conocer mediante su creación. Mortal Kombat, Doom, Grand Theft Auto, el mensaje también, la temática estaba explícita, se ujú, conocía, correcto. pero también ellos en todo momento dijeron, esto es una base grande de entretenimiento,
pero también queremos hacer algo diferente a lo que la sociedad está planteando, porque la sociedad no solamente es blanco y solo blanco, también hay negro, hay gris y en todo momento va cambiando. Entonces ya depende de cada quien, como dijo Juan al principio, de un nivel de madurez para muchos momentos y para cada tipo de juego. Que hoy en día eso se controla, los juegos que uno puede acceder. Hay momentos en donde la sociedad y países donde sí son muy estrictos con el contenido, no solamente en juegos, sino también a nivel social, que influye en ellos, y eso es un problema. Sí, hablo de ti, Rusia. Y entonces, son cosas que afectan a la sociedad y pueden generar problemas. Entonces, no solamente hay que echarle la culpa a estos productos, sino también a lo que pasa en el momento en general y también cómo la sociedad lo digiere, lo maneja, lo usa y cómo permite que eso los afecte. Una cosa es que uno se enoje jugando Sí, y la otra cosa es que ese juego permita generar en cada persona alguna cizaña, a algo que le haga cometer lo que son hoy en día atrocidades. Entonces, con este pequeño mensaje de que la conciencia de los juegos que soy hoy en día, queremos dejarle un poco de historia sobre uno de los grandes juegos y hitos de este tema que ha causado. Y el mensaje para todos aquellos de, si van a jugar un juego, es un entretenimiento, se enojen, se pierdan, lloren con él, disfrútenlo, pero al final y al cabo son productos, son código y entretenimiento. Entonces, para ir despidiéndonos, don Juan, unas palabras. Yo siempre tengo una opinión, pues, un mensaje que siempre doy: disfrute del arte, disfrute la conciencia y que no se le olvide realmente eso, que es una forma de arte que no necesariamente es la realidad que estamos viviendo. Los vemos en las estrellas.